Bendiciones, mis hermanos, este día jueves donde escudriñamos la palabra del Señor y hemos ido avanzando ahí con Primera de Juan. Ya estamos en el capítulo 4. Vamos a avanzar ahora desde el versículo 13 hasta el 16, ¿ya? Aunque debería terminarlo ahora en el 21, pero sabe, hay tantas cosas que son importantes y como no tenemos apuro, porque sabemos que el Señor tiene el control de los tiempos. Así que quiero decirle que ahora Juan nos va a confrontar con dos términos que no debemos dejar de considerar en nuestra vida, el término conocer y permanecer. Porque en algún momento usted se va a preguntar, o espero que en algún momento usted se haga esta pregunta y ¿cómo conozco y cómo sé que permanezco en él? Bueno, Juan va a hablar de eso, de cómo saber, cómo entender que permanezco. Y vamos a ver que estos 4 versículos que habla esta palabra son importantes a conocer, y no solo conocer, sino tratar de vivirlo, de practicarlo. Siempre llegamos a esto, hermano. Qué importante es que no solamente usted sea un oidor de la palabra, sino también un hacedor de la palabra. Entonces, cuando nosotros compartimos esta palabra, la idea es que usted después de estos 30 minutos que dura más o menos escudriñando las escrituras, usted también pueda tener un tiempo de dedicación para escudriñar la palabra. A lo mejor usted dice, pero es que yo no la entiendo, pero léala. Lea un capítulo y ore, pídale al Señor, Señor, voy a leer tu palabra. Y usted va a leer y el Señor le va a guiar, le va a dirigir. Oiga, el Espíritu Santo que está presente ahí en la inspiración de esta palabra, en cada uno de aquellos que la transcribieron, está con usted. Así que imagínense, Él está allí para enseñarle, para hablarle. Y es necesario que usted se acerque ahí en esa comunión que el Señor espera tener cada día con nosotros, hablándole de estas cosas. Voy a leer esta porción de la Escritura. Voy a leer desde el versículo 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Oiga, qué importante es esta palabra. Qué interesante es saber, ¿ya?, que el Señor está interesado en que nosotros podamos permanecer y conocerle. Oiga, el permanecer está relacionado con la comunión. Y conocerle está relacionado con el momento en que usted empieza a saber de Él y entiende cómo Él es. Él vive con nosotros. Oiga, qué importante. Debo hacer una aclaración. Sí, el jueves anterior escribí una palabra, no solo la escribí, la dije mal. Lo bueno es que tenemos hermanos estudiosos y un hermano ahí que algo captó de griego, un hermano griego en la congregación. No es un hermano griego, pero un hermano ahí que justo captó y me escribió. Y es bueno eso, ¿ya? De saber, a veces uno dice o hace cosas y a lo mejor no están bien. O digo algo y sería bueno que usted, si ve algo, me lo dice, ¿ah? El hermano me dijo, pastor, usted escribió ariosto y la palabra es aoristo. Y era verdad, porque yo de donde lo saqué, me di cuenta que yo lo escribí mal, y no solo lo escribí mal, lo dije mal. Bueno, los hermanos griegos que se dieron cuenta, les pido perdón por el error, pero bueno, fue que lo escribí mal y lo dije mal, pero la explicación estaba bien, ¿ya? Así que solamente fue una mala pronunciación y para que usted considere. A veces, hermano, me pasa que hay cosas que a veces pueden estar ahí en la presentación del mensaje o de la predicación, y de pronto yo voy diciendo cosas que van a quedar allí grabadas
no sé hasta cuándo, hasta que el Señor venga y destruyan todas estas cosas, pero cuando usted ahí ve algo, usted me dice, de repente el hermano me dice, oiga, usted me nombró ahí en el culto, un hermano que me llama ahí de Villa Olímpica, me dijo, oh, estuvo interesante esto, y hay hermanos que me dicen, me gusta eso, es bueno, y ahí me doy cuenta de los que lo han visto ya, porque de repente alguien me ve en algún lugar y me dice, pastor, que está delgado, ¿le pasó algo? Y yo ahí digo yo he avisado todos los días que me operaron, que me sacaron la vesícula, que bajé 5 kilos. Y yo ahí digo, me da no sé qué decir, hermano, pero si ya lo dije, se nota que no está escuchando las predicaciones, o a lo mejor las pone y se pone a hacer otra cosa y se desconecta. Hermano, siga perseverando y permanezca y conozca más del Señor. Escudriñamos las Escrituras. Vamos a orar y luego ahí en la presentación voy a leer el mismo pasaje en una traducción más moderna y nuevamente nos vamos a enganchar en el tema. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy por la bendición de su palabra. Gracias por mis hermanos que están siguiendo esta secuencia y yo pido que usted bendiga. Bendiga a la familia, bendiga a los hogares y usted sea ahí, Señor, en sus vidas, en sus corazones. Derrame de su gracia, derrame de su bendición y haga notoria su presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Pasamos a la presentación y sigamos escudriñando las Escrituras. Nos vemos cuando el Señor así lo permita. Que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, como les decía, Juan nos confronta nuevamente con estos dos términos, conocer y permanecer, ¿ya? Por eso le decía ya al principio, si nos hiciéramos esta pregunta, ¿cómo conozco y cómo sé que permanezco en él? Y Juan en estos versículos nos está dando en realidad la respuesta a esta pregunta. Y en una versión más moderna, ya de lo que venimos hablando de este mismo pasaje, aparece en la Dios habla hoy. Este mismo texto que leímos, ya en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que ya dice, la prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama y Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y Dios en él. Así que, hermanos, esta es una aclaración, ¿ya? Por eso este pasaje del versículo 13 donde Juan dice en esto, ya en la versión tradicional dice, en esto conocemos que permanecemos en él, en esto conocemos. Juan está diciéndonos, esta es la señal que nos concede Dios a cada uno de nosotros los creyentes. Esta es la señal. Esta es la credencial que tenemos, que está visible delante de todos. ¿Se ha fijado bueno, antiguamente en los seminarios, las convenciones? Todo eso se hacía y a cada persona que participaba le entregaban una credencial. Recuerdo de las convenciones, ¿ya? Y ahí decía, use la credencial porque así usted tendrá posibilidad de moverse en todo el recinto y uno ahí andaba con la credencial visible cuando estaba dentro, ya sea que era algún lugar que tenía otras dependencias, entonces así uno podía estar en distintas áreas de la zona donde se estaban haciendo las convenciones o el seminario. ¿Y qué pasaba? Que a veces uno salía a almorzar. Me recuerdo que una vez la convención fue allí en un teatro que está en el centro de Santiago, en Nataniel, y, eh, y ahí a todos nos dieron la carpeta, los estatutos y la credencial. Y uno tenía que ponerse la credencial. Entonces, pero
como era un lugar así, no tenía comedores ni nada de eso, entonces había que salir a almorzar afuera. Y cada uno tenía que buscar el lugar donde almorzar, daban sugerencias y todo eso. Y recuerdo que después salíamos y todos andábamos con la credencial, ¿ya? La credencial que nos identificábamos, que estábamos dentro de un seminario o una convención, perdón. Y, eh, y la gente nos miraba, extrañaba, y de repente me acuerdo cuando estaba en la mesa sentado y miro, hoy andamos con la credencial. Claro, era la credencial visible y a todos les llamaba la atención que teníamos esa credencial. Bueno, hermano, todo esto se lo cuento para que usted considere esto. Nuestra credencial visible, nuestra credencial visible es que Él nos ha dado de su espíritu, en que nos ha dado de su espíritu. Entonces, esta credencial, el Espíritu Santo, debe ser visible a todos los demás. Por eso Juan ya lo había dicho ahí en el capítulo 3, en la segunda parte del versículo 24, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Y esa presencia del Espíritu Santo permanece en nosotros, permanece en nosotros, está allí. ¿A usted le pasa eso que el Señor de pronto le habla ese susurro? No estoy hablando de una voz, ni un trueno, ni un terremoto, ni fuego. No, 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 no. Sino esa voz. Que a veces hay gente que dice, tuve el presentimiento, tuve el presentimiento. Hace muy poquito una de mis hermanas me contaba esta experiencia de haber sentido eso que ella me decía, de repente ella dice el presentimiento, pero en el fondo ella sabe que es ese cuidado de Dios que cuando le avisa, no, no vayas allá, no hagas esto, ve a tal lugar. Y de pronto ella dice que siente eso y dice, ya, no voy a ir. Y justamente en este fin de semana ella no quiso ir a un lugar donde tenían que atenderla, que demoraban como 3 horas, pero ella en la mañana despertó con la sensación de no ir. Y no fue. Y después vino a saber, a los 3 días, que donde tenía que ir, justo subieron un comunicado diciendo que estaban cerrados por la contaminación del virus, que había sido el día anterior, creo que ella le tocaba estar. Entonces se habría contaminado ella, pero ella dice que sintió eso. Y yo decía, esa es la voz del Espíritu Santo. Y ella me decía, sí sé, sí sé qué es. Entonces, muchas veces puede pasar. Una hermana, recuerdo ahí un día de la oración, ella dio gracias al Señor porque cuando se iba a acostar, el Señor le dijo, sacude la cama, sacude, o sea, echa todas las tapas hacia atrás y sacude la sábana. Y ella lo hace y había una araña. O la otra hermana que cuando se iba en la iglesia, estaba un cojín en el suelo ahí, alguien lo había dejado seguramente del día anterior y quedó el cojín en el suelo y ella dijo, voy a aprovechar ahí para orar, pero antes de orar sintió eso de que levántalo y lo levantó y había una araña debajo del cojín. ¿Me entiende? Ahora que le estoy hablando de eso, no vaya a estar ahí pasando ese rollo que hay araña en todos lados, pero sí de tener esa sensibilidad de saber que esta credencial, que es la presencia del Espíritu Santo, siempre está tratando con nosotros. ¿Ya? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que está habitando en nosotros. Oiga, esto es tremendo. El Espíritu de Dios morando. ¿Sabe? Eso es que Él vive en nuestro corazón, en nuestras vidas. Entonces, reconozca, hay una frase que leí, no sé de dónde, así que si alguien la dijo y dice yo soy el autor, lo corrijo después. Dice, es que donde está el Espíritu de Dios, allí está Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí está Dios. Me gustó eso, porque si nosotros sabemos que el Espíritu de Dios eh, no solo se manifiesta y mora y se manifiesta en la iglesia, sino que en cada uno de los creyentes, porque somos el templo del Espíritu Santo y Él mora en cada uno de nosotros. Él mora en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y usted dirá, pero es que yo a veces desobedezco. Pero yo quiero decirle algo. El día
que usted reconoció a Jesucristo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo adelanto, el día que usted reconoció a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, usted pueda pensar que lo hizo porque todos lo hacían, a lo mejor usted va a decir, no, pero es que yo no estaba tan seguro y no, es que ese momento yo estaba emocionalmente vulnerable, cualquier pretexto que usted ahora quiera desvincularse de haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ese día el Señor se lo toma en serio. No, el Señor, y sabe lo que es más, el Señor conoce la intención de nuestras palabras. Así que Él sabe que cuando usted lo declaró y Él se lo toma en serio y desde ese momento Él pasa a tomar ese lugar preeminente en el centro de su ser. Y el Espíritu Santo comienza a estar allí. A lo mejor hizo la confesión, conozco tanta gente que en algún momento hizo esta confesión, no por el hecho de repetir las palabras, sino por el hecho de encontrarse en una situación donde sabía que la única salida era acercarse a Dios y luego de solucionado su problema o luego de haber cambiado de opinión, se vuelve atrás, pero sabe, el Espíritu Santo va a estar allí hasta el último segundo de la vida para decirle, momentito, yo estoy aquí, para que se arrepienta, para que se vuelva. Ahora, es importante saber si tendrá esa oportunidad. Hace muy poquito mi esposa me decía que en una conversación ahí con una hermana le decía, mire, si algo pasa con este tema del virus, el COVID-19, es que la gente no muere en forma instantánea, sino tiene un plazo ahí, lamentablemente debo decirlo, de a lo mejor de sufrir este famoso COVID-19 con situaciones respiratorias y todo lo demás que ya todos conocemos, pero siempre tiene la oportunidad ahí de reconocer su condición y aceptar a Jesucristo como su Señor. Así que hasta el último segundo de la vida el Señor va a tener ahí el Espíritu Santo para decirle, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, porque el Espíritu Santo está allí. Entonces también Pablo hace una declaración fuerte donde él dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Oiga, y en esto, y en esto nosotros tenemos que considerarlo. Por eso Pablo a los romanos les dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. ¿Sabe? Yo pienso en esto. ¿Ah? Por eso es tan importante que la iglesia use todos los medios actuales para llevar la palabra del Señor. Para llevar la palabra del Señor en sus conversaciones, en sus grupos de WhatsApp, en sus contactos. Usted hable de Cristo, háblele a las personas. Cuando usted pueda, ponga a Cristo en la conversación, no como una imposición, no como un juicio, conviértete al Señor si no te vas a ir al infierno, sino que usted sea dentro de su conversación, que usted hable del Señor, que usted hable del Señor en una palabra de amor. ¿Sabe? La palabra del Señor a los que tienen el Espíritu de Dios, recuerde, cuando usted ahí, el Espíritu está convenciendo a la gente, en estos momentos, hasta al peor mundano de los mundanos, el Espíritu Santo le está redarguyendo, ¿ya? Esperando que llegue una palabra de Dios para hacer activa esa obra en el corazón del que es impío, opositor a lo santo, ¿ya? Y está allí. Pero cuando la persona dice, sí, reconozco mi condición y necesito a Cristo en mi corazón, ahí el Espíritu Santo pasa a ser morada. Hice hasta el sonido ahí, ya al corazón. Y luego cuando ya está el Espíritu Santo morando en su corazón, cuando usted confesó a Cristo, esta misma palabra nos manda a que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Sabe? Este es un mandato. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Cierto? Usted sabe lo que es embriagarse. Es cuando la persona le traspasa el control hasta de su cuerpo al alcohol, a lo que bebió y pierde el control, no camina derecho, se tropieza, ve cosas extrañas, habla lo que no pensaba hablar. Ese es el que está embriagado. Pero dice, esa embriaguez hay, en la cual hay disolución, dice, pero antes bien, o sea, en vez de ser embriagado con vino, en vez
dice, sean llenos, sed llenos del Espíritu Santo, o sea, embriáguese del Espíritu de Dios, embriáguese del Espíritu de Dios. Porque si la palabra nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, la palabra también nos manda que debe morar en abundancia en nosotros. ¿Qué cosa? La palabra de Dios debe morar en abundancia. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones. La palabra de Dios es la que debe morar en abundancia. Así que, hermanos, eh, esto es importante. Si en nosotros, si nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, también debemos permitirle a la palabra que llene nuestras vidas. Por eso en Colosenses 3:16 Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Oiga, para ser lleno del Espíritu Santo, debemos tener comunión con Dios en oración. Y esto no es que oremos de repente. No, 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 no. Comunión de una oración disciplinada y constante. Usted debe tener un tiempo de oración. Hermano, esto se lo voy a reiterar. Usted debe apartar de sus 24 horas. Yo sé que ya apartó horas para dormir. Sí, ya tiene ya. También usted tiene sus horas para comer, desayuno, almuerzo, once. Pero también debe tener tiempo apartado para la oración. No, no es la oración de los alimentos. No, es un tiempo de oración donde usted habla con su Creador, donde usted habla con su Señor, con su amo. Cuando llegué a la iglesia, acostumbrado a trabajar siempre a las órdenes de un gerente de finanzas, de un jefe, cuando hice aseo, mi jefe era la secretaria de la empresa. Cuando fui junior administrativo, pasé a tener ahí a la encargada de administrativa ahí. A cargo era mi jefa y sabía yo a quién tenía que rendirle cuenta. Cuando pasé a ser ayudante de remuneraciones, era el jefe de remuneraciones mi jefe. Cuando pasé a ser encargado de remuneraciones, era el jefe de finanzas el que era mi jefe. Cuando pasé a ser encargado de recursos humanos, el gerente de la empresa era mi jefe. Siempre tuve un jefe ahí a quien yo acudir. Cuando llegué a la iglesia, hermano, y el primer día que estuve allí, desperté en la mañana y el pensamiento humano era, ahora no tengo un jefe, pero el Señor me habló y Él me dijo que Él era mi jefe. Así que yo dije, oh, así que desde ese momento, y aún de antes yo venía orando, pero dije, Señor, a las 8 de la mañana yo voy a estar delante de usted para conversar con usted, para pedirle a usted que me dirija, que me guíe. Y hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, ahí a las 8 o antes de las 8, estoy ahí con mi Biblia, con un cuaderno y el celular allí para buscar los textos que debo compartir. Y sabe, y el Señor ha sido fiel, porque he tomado esta disciplina que es importante y perseverancia. Y yo le pido a usted que también tome este tiempo, ¿ya? La comunión de la oración, la comunión con los hermanos. Y ahora usted no podemos unirnos presencialmente, pero usted puede conversar, ¿sabe? Llamar por teléfono, mandar un mensaje, un WhatsApp, una palabra de aliento, compartir de la forma que usted pueda hacerlo sin salir de su casa la palabra del Señor. Por eso que la comunión de la oración, la comunión con los hermanos y la comunión con la palabra que debe morar en abundancia en nuestro corazón. Así que, si usted ya sabe esto, su credencial de hijo de Dios es la permanencia del Espíritu Santo en nosotros,
morando. Y ahí la gente va a decir, uy, mira con la credencial que anda aquí él afuera, ¿ya? Pero en realidad es esa presencia del Espíritu Santo. El versículo 14, donde dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y aquí Juan eh, se ordena a los testigos oculares de Cristo para testificar los hechos tocantes a Él. Fíjese que en la versión La Nueva Biblia Viva dice, además con nuestros propios ojos vimos y ahora proclamamos a los cuatro vientos que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Y nosotros hemos visto, se refiere que miramos con atención, no un hecho aislado, un hecho del pasado cuyos efectos continúan hasta el día de hoy. ¿Ya? Este hecho que Él ha enviado al Hijo, esto pasó hace años ya, pero el Salvador del mundo sigue cumpliendo los efectos hasta el día de hoy a todo aquel que lo necesita, a todo aquel que lo necesita. Así que sepa, hermano, sepa que este acto que Jesucristo hizo en la cruz hoy sigue cumpliendo los efectos necesarios para todo aquel que escucha esta palabra. Porque todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La TLA dice, si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Oiga, qué lindo. La respuesta del testimonio apostólico es la respuesta del que confiesa, ¿ya? Esta confesión que en algún día se hace, ¿sabes? No se refiere a una confesión continua que todos los días confieso que Jesucristo es el Señor. No, no, no. Se refiere a una confesión decisiva, a una confesión sólida, pública, de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Una confesión. Yo recuerdo, año 82, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Allí yo hice mi decisión, hice esta confesión pública. Fue una decisión decisiva, una decisión sólida, firme, y yo creo que usted también lo hizo, ¿cierto? Por eso Romanos 10, 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ese momento de esa confesión pública marcó el destino eterno. Solamente usted persevere, continúe adelante. Amén. El versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora sabe Juan, y ahora sus lectores, ya no como en el versículo 14 que eran solo los apóstoles, porque cuando habla del amor, el amor se manifiesta a todos, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjese que en el 14, cuando habla de nosotros, y nosotros hemos visto, ¿ya? Y aquí se refiere a los apóstoles que eran los que ocularmente vieron y también testificaron. Pero ahora el 16 habla, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y aquí estamos todos porque todos hemos conocido, ¿sí?, el amor de Dios y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso habla y dice nuevamente y reitera, Dios es amor. Y el que permanece en amor, el que toma la decisión de permanecer en el mismo amor, permanece en Dios y Dios en él. La NTV dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Y luego reitera, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. ¿Sabe? Es importante el considerar y siempre recordar. Por eso a Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, ¿ya?
Es importante, ya, es saber, es importante este amor entre los hermanos. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya le está hablando y le está dando las instrucciones de no enseñar falsa doctrina. Antes le está enseñando que no escuche la fábula, le está enseñando que no se meta en peleas ni pleito y le encarga que busquen el ser edificados. Y por eso les dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mis hermanos, yo, para terminar, quiero decirle que el Señor ha puesto una credencial en usted y esa credencial debe notarse. Y esa credencial es la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Por esto, hermano, por esto, estas dos palabritas, ya, estas dos palabritas que nos hablaba ahí al principio, conocer y permanecer, conocer y permanecer. Por eso es la pregunta, ¿cómo conozco y sé que permanezco en Él? Por el Espíritu Santo que está vivo allí y le redarguye. Y esta presencia del Espíritu Santo es la que tiene el control de todo. Hermano, que el Señor les bendiga. Me olvidaba de algo. El jueves pasado yo me equivoqué en una palabra y hablé del griego y hablé de una forma verbal y dije el ariosto, ¿ya? Y lo escribí mal y lo dije mal. La palabra era aoristo, ¿ya? Aoristo, y debía haber escrito aoristo y haber dicho aoristo. Me equivoqué. Gracias a Dios, ahí en la congregación hay un hermano que algo sabe de griego. Me mandó ahí, me dijo, pastor, parece que esta palabra era así. Y claro que sí, estaba en lo correcto. Así que, hermano, los que vieron el jueves pasado, los que saben griego, se van a dar cuenta de que en realidad yo ahí lo dije mal, ¿ya? Pero era aoristo y no ariosto como yo lo dije. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Cada vez que tenga usted alguna aprensión, como lo dije de nuevo delante, eh, véalo, hábleme. No hay problema, hermano. Yo también me puedo equivocar y acepto en realidad cuando alguien me lo dice y lo corrijo, obviamente, porque quiere decir que yo puedo estar también hablando alguna palabra que no sea la correcta. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Le agradezco al Señor por cada uno de ustedes, orar por los que están pasando aflicciones. La hermana Maritza Galindo allí está en la paz del Señor, pero también con el dolor de haber perdido ahí a su mamita de 94 años, pero la mamá está con el Señor ahora y debemos orar para que la hermana también pueda tener la paz, la tranquilidad y el consuelo de Dios. Hermanos, que el Señor le bendiga y siga adelante en Cristo el Señor. Bendiciones, nos vemos cuando el Señor así lo quiera. Dios le bendiga.